Mi nombre es Ramón Latorre, soy director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, universidad pública, y solamente quiero decir que soy un científico. Por trabajar en una universidad pública soy un servidor público y por lo tanto estoy convencido que a través de la ciencia podemos hacer un Chile mejor. Bueno, estamos con Ramón Latorre aquí en su oficina de trabajo, en su laboratorio, en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia perteneciente a la Universidad de Valparaíso. Ramón, así nos ha pedido que le digamos, profesor, Premio Nacional de Ciencias. Bueno, antes de darle el saludo, quisiera que nos contara además qué tiene a su espalda, porque aquí estoy viendo unos microscopios, un verdadero centro de estudio que nosotros quizás no entendemos. ¿Cómo está usted? Bienvenido aquí a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y es un placer estar en un programa de un canal que se está creando, que se está desarrollando y que va a ser de una gran utilidad para todas las universidades públicas. Aquí atrás lo que tienes tú es fundamentalmente algo para poder detectar el lenguaje eléctrico del sistema nervioso. Y todo el sistema nervioso funciona a través de la electricidad. A diferencia de la electricidad que va a través de los cables, ¿no es verdad?, que son electrones, en el sistema nervioso las partículas que se mueven y conducen la electricidad son los iones. Y tenemos iones potasio, iones sodio, iones cloruro, iones calcio, que se están moviendo constantemente a través de la célula, generando esa electricidad. Esta conversación, este movimiento de manos, esta acción reflexiva, todo eso responde precisamente a estos impulsos eléctricos. ¿Somos seres eléctricos, entre comillas? Somos totalmente seres eléctricos y no solamente los movimientos, sino tú me estás mirando, ¿no es verdad? Es porque alguna señal eléctrica le dijo a tu cerebro que yo estoy aquí, ¿no es verdad? Tu voz, todo eso es un conjunto de señales eléctricas que llegan de alguna manera al cerebro y el cerebro las interpreta. Las interpreta como yo miro al señor Ramón Latorre, ¿te fijas? Y yo te miro a ti. Entonces, bueno, eso es medible allí. Entonces lo que pasa es que tú, ¿no es verdad?, las células, las neuronas son células como cualquier otra. Estas células tienen una cubierta, esta cubierta es una membrana, y en esta membrana, como antena, están unas proteínas que son las que detectan lo que está pasando en el medio externo. ¿Y esas proteínas son las que se van? Entonces esas proteínas son las que responden a los diferentes estímulos. Y cada estímulo, ¿no es verdad?, tiene una proteína propia, ¿ya? Entonces, las proteínas que permiten ver la luz, ¿ya?, cambian su estado conformacional para producir electricidad que te dice esto es luz. El olor que viene de la cocina de la abuela, por ejemplo, actúa sobre otras proteínas que te dicen, la cocina, hoy día tenemos buena comida. Entonces, te fijas, estas proteínas, yo siempre he dicho, son como las puertas de la percepción, ¿no? Parodiando a Huxley, ¿no es verdad? Entonces, esas son las puertas de la percepción. Todo lo que nos viene de afuera, ¿no es verdad?, y todo lo que sentimos adentro, de alguna manera está activando estas proteínas que son las que dejan pasar los iones y producen la electricidad, y que de alguna manera nosotros, el cerebro, ¿no es verdad?, la traduce. Ramón, ¿y eso es absolutamente medible y verificable a través de estos procesos? Cada una de esas proteínas la podemos medir ahí. La actividad eléctrica de cada una de esas proteínas la podemos medir en la célula con este sistema que tenemos. No es por el hecho de que estemos en Valparaíso en particular, junto al mar, entre comillas, haciendo esta conversación, pero usted tiene una especial cercanía con la jibia, que parece para muchos casi como una plaga marina, pero para usted es un chiche de investigación por ciertas particularidades, ¿o no? Bueno, la verdad es que yo estoy aquí gracias a la jibia. Si no hubiera sido por la jibia, tal vez estaría en otro lado. Y te cuento por qué. Porque yo hice mi tesis de doctorado con la jibia, con el calamar chileno, con este calamar que se llama Dosidicus gigas, es el nombre científico, un nombre muy raro, pero ese es el nombre científico, pero tiene un apellido que es la jibia de la corriente de Humboldt. Tú sabes que por Chile pasa una corriente de Humboldt, la corriente fría, y es la jibia de la corriente de Humboldt. Ahora, esta jibia tiene una particularidad increíble. Tiene una neurona cuyas prolongaciones, que son los axones, son inmensas, y es una sola célula. Y esa célula tiene 1 milímetro de diámetro. 1 milímetro. 1 milímetro. Entonces, prácticamente todo
todo el entendimiento de la señal que viaja a través de las neuronas viene de la jibia. Hay una jibia más chiquitita en Inglaterra, y esa jibia más chiquitita en Inglaterra significó 2 premios Nobel. Y los premios Nobel fueron los que dijeron cuáles son las bases iónicas del potencial de acción, que es la señal que viaja, es una señal totalmente estereotipada, es la misma en todas las neuronas, incluyendo las neuronas de las moscas. Cualquier bicho vivo que tenga una neurona tiene la misma señal que tenemos nosotros. La jibia lo ha llevado a distintos lugares del mundo, a la Universidad de Chicago, por ejemplo, y otros tantos lugares más. Y de ahí, gracias al trabajo, porque llegó mucha gente, te fijas tú, la Escuela de Biofísica chilena, que es bastante famosa, dejando las falsas modestias de lado, tenemos miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, tenemos profesores en la Universidad de Chicago, profesores en Columbia, en diferentes universidades de Estados Unidos que vienen de esa escuela, que fue gracias al Calamar, porque Calamar era tan famoso y tan bueno sus axones para trabajar electrofisiológicamente, que atrajo una cantidad enorme de científicos que vinieron de todas partes del mundo. O sea, una plaga bienvenida para ustedes. O sea, estuvimos en el momento adecuado, ¿no es verdad?, en el tiempo adecuado, ¿te fijas tú?, con el modelo biológico adecuado. Y eso es lo que hizo la Escuela de Biofísica chilena. Que fíjate, esa escuela, de un laboratorio que éramos 9 personas, hay 3 premios nacionales de ciencia y 2 miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Exacto. Usted y Francisco Besanilla. Francisco Besanilla. Le propongo algo. Hagamos una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar del edificio Severín, que es uno de sus grandes anhelos para los siguientes años. Hacemos una pequeña pausa aquí en Patrimonio Humano y ya seguimos conversando con don Ramón Latorre. Sin profesores motivados a nivel de la educación media y la educación básica, sin profesores motivados y que entiendan bien lo que están diciendo, ¿ya?, no va a poder haber una mejora de la educación en este país, independiente de los millones de dólares que le pongan. Uno de los grandes anhelos de ustedes como Centro Interdisciplinario de Neurociencia es la instalación en las actuales dependencias que albergaban al edificio Severín, en pleno barrio patrimonial de Valparaíso. Ahí estuvo el primer congreso unicameral y creo que también ahí estuvo el primer científico de Chile. ¿Por ahí van los asuntos de instalarse en ese lugar, el espacio, entre comillas, la historia que tiene? Bueno, como es edificio, no sé si es decir la niña de mis ojos, el niño de mis ojos, pero sí, es mi gran sueño. Yo cuando llegué a Valparaíso, el 2008, tuvimos una entrevista con el intendente de esa época, don Iván de la Maza, y yo me acuerdo que le dije, parodiando a Luther King, le dije que yo tuve un sueño, y era construir el mejor centro de neurociencia de Chile. Y me dijo, pero va a ser mejor que el SEX, el centro en Valdivia. Y yo le dije que sí. Entonces lo estoy diciendo públicamente ahora. Y yo creo que, digamos, el proyecto en sí, el proyecto tiene muchas ventajas, pero no solamente ventajas, yo creo que es un proyecto de recuperación de barrio. Y para mí el barrio Puerto es el barrio más bello, en el estricto sentido de la palabra belleza de esta ciudad, que está extremadamente dejado de mano. Claro, y es el que además lo define como ciudad de Valparaíso, el barrio Puerto en su concepto. Entonces, irse ahí, construir un centro de ciencia, manteniendo el estado patrimonial del edificio, lo que queda del edificio, ¿ya?, y haciendo ronronear de nuevo lo que comenzó con el abate Molina, ¿no es verdad?, la ciencia ahí. Yo creo que es como meter una cuña ciudadana, ¿ya?, a través de la creación, y que la creación da lo mismo que sea ciencia, literatura, pintura, de la creación
dentro de donde nació Valparaíso. Pero, yo creo que eso va a ser como un núcleo de cristalización. Pero para llegar a ese punto usted tuvo que batallar bastante junto con la gente de la Universidad del Paraíso, especialmente en el ámbito burocrático, político, gente que no entendía mucho cómo era. Bueno, fueron 6 años, ¿no? Han sido 6 años hasta llegar al momento en que finalmente el edificio, y espero que me escuchen las autoridades, está definitivamente financiado, ¿ya? Debería comenzar el año 2015. Entonces, la idea es poder licitar este año y comenzar a mediados del 2015 a construir y bueno, y darle, porque también va a ser un espacio público, tenemos un frente público que lo van a poder usar todos los colegios de la zona, hay muchos colegios alrededor en esa placita, detrás de la iglesia de la Matriz, ¿no es verdad? Colegios que van a poder hacer sus graduaciones en nuestros anfiteatros, cosas que no había antes. Vamos a poner internet para 50 metros alrededor de nuestro centro. Internet libre. Entonces, internet libre. Entonces, tú te das cuenta, nos vamos incorporando, queremos incorporarnos como ciudadanos de Valparaíso a ese centro y dárselo a Valparaíso. A propósito de lo que significa también en términos de instalación, ustedes son más de 100 personas las que trabajan aquí, muy apretaditos en estas dependencias de la Facultad de Ciencias. Se puede ver acá. Exactamente. Los tengo en cárceles ahí a mis estudiantes. Y son 5 científicos, tengo entendido, cabezas de, uno podría decirle, como cabezas de investigación. Bueno, lo que pasa es que el centro es un instituto milenio. Y dentro del Instituto Milenio tenemos líneas de investigación y tenemos 5 líneas de investigación. Pero el total de profesores que tenemos, en total, somos 12 aquí y 3 extramurales que son, hay uno en la Católica, uno en la Fundación para la Vida, de Pablo Valenzuela, y otro profesor que está en la Andrés Bello. Estamos hablando de distintas, porque es interdisciplinario, hablan de distintas disciplinas que confluyen aquí bajo la neurociencia. Exactamente, porque cubrimos la neurociencia desde muchos puntos de vista. O sea, vamos desde lo molecular a lo sistémico, o sea, vamos de las moléculas que te contaba yo, que son las puertas de la percepción, exacto, vamos al cerebro a tratar de entender cómo funciona el cerebro como un todo. ¿Pasamos a la informática incluso también? Entonces, ahí está la parte que nos está ayudando los profesores en Santiago, que son Fernando Danilo González y Tomás Pérez Acle, que tienen gran capacidad de computación. Entonces, donde se necesita computación en bioinformática, en genética, el sistema nervioso tiene problemas de genética, ¿cierto? Los podemos entender gracias a ellos, pero también en modelación molecular. Estas proteínas que yo te hablaba, que están en la membrana celular, se pueden modelar en estos computadores, ¿no es verdad? Y tener impresiones, tener datos acerca de qué es lo que está pasando, ¿no es verdad? Cuando una de estas proteínas capta un olor o cuando una de estas proteínas capta la luz, por ejemplo. Me contagio con la energía que usted transmite a través de lo que significa esta investigación y le pregunto por la naturaleza en sí de su disciplina. Usted estudió en una universidad pública, en un colegio público, y aquí está, pues, premio nacional, profesor en Estados Unidos. ¿Por qué eso ya no puede pasar en muchos casos? Bueno, yo creo que... Bueno, usted sabe que aquí tuvimos una dictadura, ¿no? Y yo creo que personalmente fue un gobierno que se ensañó con la educación pública. Y prácticamente, yo creo, estoy casi seguro, la destruyó. Y la destruyó en muchos sentidos. Hay que acordarse que en el caso mío, y le voy a decir lo que pasó, el 73, 1973, en 1973 al comienzo se fueron toda la gente de izquierda, pero después porque no tenían cómo comer prácticamente, se fue la gente de derecha, los investigadores. Entonces aquí se rompió toda una generación que recién se estaba formando. Y a pesar de todo hemos recuperado gran parte de eso. La ciencia en Chile falta muchísimo, necesitamos mucho más presupuesto, necesitamos mucha más ayuda del gobierno en general, ¿ya? Para poder hacer una ciencia que produzca conocimiento. La ciencia de base y las aplicaciones de la ciencia, que llaman a ciencia aplicada, esas dos cosas están juntas. Y si usted las trata de separar y trata de hacer innovación sin tener ciencia básica, eso es imposible y no ha ocurrido en ningún país desarrollado. Usted se define como servidor público en este sentido, desde el rol que están jugando desde una universidad pública. ¿Cómo hacer entender eso al mundo político, al mundo burocrático, que muchas veces los ve muy distantes? Bueno, no es fácil, sobre todo porque muchas veces hay un criterio economicista, se creen que se pueden saltar etapas. Y saltarse etapas significa que se puede hacer innovación sin tener la base, que es la ciencia de base. Y lo repito muchas veces porque al parecer no se entiende. O sea,
yo escuchaba el otro día a un productor, a una persona que produce innovación, que ha hecho el inventor de la vacuna de la hepatitis C, que se llama Pablo Valenzuela. Y Pablo Valenzuela decía, sin la posibilidad de tener creación a través de la curiosidad, la ciencia de base, no se puede, yo nunca habría podido hacer la vacuna de la hepatitis C. Fue porque yo tuve colegas haciendo ciencia de base, es que pude hacer esto. Entonces, eso es lo que hay que escuchar. No me escuchen a mí, porque me podrían decir que yo soy un talibán de la ciencia básica, ¿cierto? Escuchen a Pablo Valenzuela, que sí hace innovación, que sí ha hecho innovación desde que llegó a este país. Una persona generosa, una persona que realmente está produciendo constantemente cosas para Chile. Pero entonces, escuchen a esas personas lo que está diciendo, y esa es la verdad, eso es lo que pasa en los países desarrollados. Muy poquitito tiempo tengo para esta pregunta, pero usted habla de la ciencia básica, ¿cómo la define el ámbito escolar? ¿En qué sentido, Manuel? En la enseñanza, en la instrucción, en el manejo de los conocimientos, en la entrega, en la motivación. Bueno, yo creo que falta motivación. Mire, le voy a decir una cosa. El problema es generalizado, y lo que tenemos que darnos cuenta en que sin profesores motivados a nivel de la educación media y la educación básica, sin profesores motivados y que entiendan bien lo que están diciendo, ¿ya? No va a poder haber una mejora de la educación en este país independiente de los millones de dólares que le ponga. Entonces, ¿cuál era lo que pasó en los tiempos en que existía el pedagógico en Macul, ¿verdad? Que se le llamaba el piedragógico, ¿no? Bueno, yo le voy a decir por qué los profesores eran tan buenos, los que salían de ahí. Eran tan buenos porque literatura la enseñaba Nicanor Parra, porque biología la enseñaba un señor Croxato, Premio Nacional de Ciencia, ¿me entiendes? Zoología Tomás Mann, un tremendo pescado. Entonces, tú te das cuenta, o sea, hay que crear los pedagógicos, hay que recrear los pedagógicos con gente que entienda lo que está enseñando, para que los profesores lleguen bien preparados. Entonces, y ahí tenemos el punto de la universidad pública nuevamente. Hay que poner, digamos, dentro de las universidades públicas, darle los fondos suficientes a las universidades públicas para que puedan crear esos buenos profesores. Ok, para que se anote. Te propongo que hagamos una última pausa y nos quedan pendientes algunas preguntas que tenemos para usted. Vamos y volvemos aquí en Patrimonio Humano. Porque soy un convencido que las universidades públicas son el corazón de la democracia. Es aquí donde todos los pensamientos tienen una cabida y cualquier cosa se puede decir. Regresamos a la última parte de nuestro Patrimonio Humano, aquí en US Televisión, y tenemos una pregunta para el profesor Latorre. Se la hace alguien a quien usted conoce bastante bien y que está precisamente relacionado con el mundo académico. Vamos aquí a revisar la pregunta. Yo quisiera preguntarle al doctor Ramón Latorre por qué, en un momento difícil de la Universidad de Valparaíso, él tuvo la valentía, la decisión de ir a esa ciudad e instalarse allí, siendo él un científico que podía haber estado en cualquier otra universidad. ¿Por qué eligió esta universidad pública en una región para desarrollar sus tareas de investigación? Ahí está entonces la pregunta. ¿Qué le podemos decir al rector de la Universidad del Paraíso, Aldo Valle, por esta... Yo antes de contestar la pregunta quiero decir 2 o 3 palabras con respecto a nuestro rector. Porque aquí el chileno tiene susto, ¿verdad?, porque lo acusan de patero, de expresar su admiración por cierta gente. Y yo creo que la verdad es que para nuestra universidad el rector Aldo Valle ha sido, digamos, el que la revivió, la hizo ser nuevamente una universidad pública, y estamos trabajando todos juntos en estos momentos, toda esta universidad,
porque sea la mejor Universidad de Valparaíso, con todo respeto a la Universidad Católica. Sí, por supuesto. O de otras más. Y ahora contestando a la pregunta. La pregunta es, yo creo que la primera respuesta que tengo en la cabeza es porque yo estuve como agregado científico en Roma, cuando don Gabriel Valdés era el embajador, con un mandato para toda la Comunidad Económica Europea, y Valdivia, que es un centro que creamos en conjunto con Claudio Bunster, estaba lejos de mis nietos que están en Santiago, pero en Valdivia yo me di cuenta que la única manera de crear país es que la gente que tiene algún decir se vaya a la provincia. Yo lo llamo la provincia, no las regiones, porque son muy antiguas. Claro. Entonces me gusta decirle las provincias. Y yo, la verdad es que empecé a ver dónde. ¿Ya? Y primero en la Universidad del Paraíso existía un centro de neurociencia. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea que de alguna manera la Universidad del Paraíso se las había arreglado para mantener un centro de excelencia a pesar de todas sus vicisitudes. Entonces, ese fue el primer, digamos, la primera atracción, el primer atractor, ¿verdad?, que tuve acá. Colegas que yo conocía de mucho tiempo antes, ¿ya? Y fundamentalmente, yo creo que es lo más importante, porque esta es una universidad pública. Y yo quería retornar a la universidad pública. Estuve en el Centro de Estudios Científicos en Valdivia, que era una cosa muy privada, pero yo me formé en la Universidad de Chile y, como decías tú, digamos, me eduqué en un colegio público, estuve en una universidad pública y después en Estados Unidos trabajé solamente en universidades privadas, por si acaso. Pero aquí en Chile yo quería realmente volver a esta cosa que conversamos al comienzo del servidor público. Y porque soy un convencido que las universidades públicas son el corazón de la democracia. Es aquí donde todos los pensamientos tienen una cabida y cualquier cosa se puede decir. Entonces, yo creo que realmente sin la universidad pública es un país, es decir, dicen, sería el tigre de Latinoamérica, Chile, pero sería un tigre tuerto, una cosa así, si no tenemos, si no tenemos la universidad pública funcionando bien y con los presupuestos adecuados. Es que ese es un punto importante que usted dijo, el de los presupuestos. Ya lo abordamos en el bloque anterior, pero para ustedes me imagino que siempre los recursos son escasos y las necesidades son muchas. ¿Ya? Pero es una universidad que en estos momentos las universidades públicas la están tratando prácticamente como una empresa, con todos los problemas de la administración pública. Entonces es una cosa ridícula que el gobierno, la verdad, en realidad la plata directa que llega sea un 10% menos. Entonces, ¿qué tipo de institución pública se puede mantener con la situación que estamos ahora sometidos a Chile Compra, sometidos a una cantidad de normas que no tienen las universidades privadas? Y en las universidades privadas hay una libertad que es inmensa con respecto a mover gente, a cambiar gente, y no a contratar transparencia gente. también. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es. O sea, estoy aquí fundamentalmente porque quería una universidad pública y porque quería una universidad que estuviera fuera de Santiago. Profesor Ramón Latorre, le queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros aquí en Patrimonio Humano y para escucharlo, básicamente, más de lo que uno puede decir. Es importante escucharlo a usted y saber cómo observa precisamente el desarrollo de este proceso, los anhelos que ustedes tienen, especialmente con el edificio Severín, y en qué consiste básicamente esta hermosa disciplina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y que les vaya excelente con este canal. Ojalá que sea el mejor canal que exista. ¿Ah? Sí, tenemos pendiente hacer un programa con ciencia. Muchas gracias, profesor Latorre, que esté muy bien. Y nosotros, despidiéndonos de don Ramón Latorre, cerramos esta edición de Patrimonio Humano, obviamente con una conversación que algo más que nos va a dejar para la reflexión. No solamente algo, sino que mucho más. Nos vamos, que esté muy bien.